Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y un año más, que rápido ha pasado. Bueno, tengo angina, si me notaréis la voz un poco rara, yo creo, lo siento mucho. Un año más estamos aquí para el marzo asiático. Qué rápido ha pasado el tiempo desde el año anterior y quería presentaros un poco los libros que me gustaría leer en este marzo asiático, que para los que no lo sepáis es una iniciativa promovida por Magallatajos Tiernos, que lo que busca un poco es en este mes de marzo centrarnos en lecturas de autores de países asiáticos o descendientes de países asiáticos que nos cuenten un poco la cultura de este país y aprovechemos para descubrir también esta literatura que principalmente nos llega de Japón y de China, y por eso tenemos una imagen de que es como un poco, no sé, un poco como ligera, un poco abstracta, pero que realmente abarca muchísimos más países diferentes, y ese es un poco el objetivo. El año pasado os dejaré por aquí el vídeo que hice, que sí que me metí de lleno en el marzo asiático y leí como 5 o 6 libros y os los reseñé. Este año tenía muchas dudas de si hacerlo o no, porque en primer lugar tengo muchísimos libros pendientes y colaboraciones. Por otro lado, no tengo tanto tiempo para leer como el año pasado y no quería presionarme, pero como desde el marzo asiático del año pasado había venido apuntando un montón de lecturas que quería hacer en este año, pues he decidido traerlas para hablaros de ellas, y que igual aunque alguna de ellas yo no la pueda leer, vosotros sí que podéis hacerlo, y aunque no las lea este mes, poder leerlas a lo largo de todo el año, que esto no se tiene que cerrar solo a marzo. Son 9 lecturas bastante diversas. Es verdad que ya sabéis que yo tengo un poco tendencia al drama, y si además le añadimos que muchas de ellas son historias de historia asiática, valga la redundancia, pues ya veis qué tinte van a tener un poco todas. Antes de empezar os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, donde estoy subiendo un poco más de contenido últimamente, que lo tenía un poco abandonado, y os agradecería muchísimo que le dieseis me gusta y os suscribieseis al canal si os gusta el contenido. El primer libro que quiero leer, pero desde hace muchísimos años y por una cosa o por otra nunca he terminado de encontrarlo ni de leerlo, es La vegetariana de Han Kang, un libro súper mítico de autora coreana, que la verdad que me llama muchísimo más la atención la autora que el libro en sí. Han Kang me parece como una autora súper diversa, que tiene en castellano 3 libros publicados y me parecen súper diferentes entre sí, pero este me ha parecido el más fácil para entrar con ella. Este libro fue Van Booker International de ficción, y es la historia de una mujer que por la noche tiene como una especie de sueños y por la mañana decide que ya no va a volver a comer carne, pero no es ni por convicciones animales ni medioambientales, y es bastante curioso. Es una recopilación como de 3 cuentos, cada uno narrado por 3 narradores diferentes, pero que todos cuentan la perspectiva de cómo ven el cambio que sufre esta mujer y un poco cómo la juzgan en Corea por tomar esta clase de decisiones y por ser mujer en Corea. Me llama mucho la atención, yo os digo, sobre todo el saber cómo va a narrar Han Kang, cómo va a ser su estilo literario, así que seguramente este sea de los que me lea. El segundo libro que quiero leer los tengo aquí apuntados, lo he visto por aquí por Booktube muchísimo y seguro que muchos de vosotros también lo vais a leer. Es El canto de las montañas de Nguyen Phan Mai, autora de Vietnam. Es un libro del año pasado, que es un libro familiar que nos cuenta la historia un poco de varias generaciones. Empieza un poco en 1920 y habla un poco de cómo esta familia, por la reforma agraria, tiene que emigrar al sur de Vietnam, y está un poco inspirado en la vida de la propia autora. La verdad es que este libro, como podéis estar comprobando, no sé mucho más que es una historia familiar y que el telón de fondo es la guerra de Vietnam, que a mí es un tema que me llama mucho la atención, principalmente por lo poco que sé sobre ello. Sé que estuvo ahí, tengo un poco conceptos básicos, pero me gustaría indagar en ello, y yo creo que usar una historia familiar que no sea propiamente un libro histórico, sino que sea algo que está ahí de fondo y que va siguiendo cómo lo vieron estas familias, es una forma muy buena de acercarse a ello, sin que sea muy densa. Y este libro fue International Book Award de ficción de este año pasado, 2021. El tercer libro que quiero leer nos va a llevar a China, y es El abanico de seda de Lisa Xi.
Este libro también lo he visto mucho por aquí, me llama mucho la atención, sobre todo por el concepto. Me interesa bastante la historia de la mujer en China. He leído algunos libros al respecto de los que os puedo hablar, y este en concreto nos cuenta un poco la cultura del Nushu, o el lenguaje del abanico, que es un lenguaje que inventaron las mujeres entre ellas, en las que escribían mensajes en los abanicos que solo las mujeres podían descifrar, y que escogían a una mujer con la que se los intercambiaban y formaban un vínculo muy estrecho con ellos. Era una forma de poder comunicarse entre ellas, cómo se sentían, cómo les hacía sentir toda esta cultura opresora china, por ejemplo en el tema de las vendas en los pies, y compartir un poco con alguien que no fuese su marido toda esta experiencia, y poder forjar lazos también con alguien que no fuese su marido, que para ellas pues era algo crucial. Me llama mucho la atención principalmente por eso, y porque Lisa Xi también es una autora súper renombrada. Es verdad que Lisa Xi no es una autora china, sino que tiene antepasados chinos, pero ella está viviendo en Estados Unidos, si no me equivoco. Es la única excepción, yo creo, de este libro, o sea, de este vídeo. Pero sí que es verdad que he leído que Lisa Xi, además de tener antepasados chinos, viajó a China para poder documentarse mucho más sobre todo este tema del lenguaje del abanico antes de escribir el libro, y por eso yo creo que va a estar igualmente muy bien documentado al respecto. El siguiente libro es Los amigos de Kazuki Yumoto, un libro de una autora japonesa. Es un libro que me llama muchísimo la atención porque nos cuenta la historia de tres amigos pequeños, creo que tienen como 12 años o algo así, que van juntos a clase, y el abuelo o la abuela de uno de ellos se muere, y para ellos es como un shock terrible porque no eran conscientes de que la gente se podía morir y no entienden a dónde se ha ido ni qué es lo que está pasando. Es algo que me parece muy curioso en todas las culturas, pero más aún me llama mucho la atención el tema de cómo se concibe la muerte y toda la escenografía y cultura alrededor de la muerte que hay en Asia. Leí, por ejemplo, La mujer de terracota de Zen Cho, que nos habla de cómo se concibe la muerte en la cultura china, y que os dejaré la reseña que hice por aquí. Y este me parece que puede ir un poco al respecto, no tanto en cuanto a cultura o historia, sino en sí de cómo se concibe la muerte en Japón y ritos funerarios. Y sobre todo que lo estén contando tres niños me parece muy interesante. Y no he contado de lo que va, y es de que a raíz de esta muerte estos tres niños deciden espiar a un anciano al que ven en el colegio, que ven que está a punto de morir, y entonces hacen turnos en la puerta de su casa para vigilarle desde fuera y comentar un poco qué es lo que están viendo. Me parece un libro muy diferente y que al ser contado por tres niños puede tener esta típica candidez que hace que el libro sea súper ligero. No me matéis, pero el siguiente libro es Persepolis. No lo he leído nunca porque no suelo leer novela gráfica, y yo creo que al final este es como el libro más top de la novela gráfica de la historia, y supongo que es una buena forma de meterme. La autora es Marjan Satrapi y nos cuenta su autobiografía en Teherán. Nos cuenta un poco cómo fue vivir para ella la revolución islámica cuando era una niña, y su vida, creo que desde que ella era pequeña y vivió un poco esta invasión islámica hasta que ya es adulta y tiene que emigrar a Europa. No sé mucho más que en la sinopsis he leído que se me asemejaba un poco a 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, que lo leí el año pasado, en el sentido de que la protagonista fue criada en una familia muy occidental, que buscaban pues que ella fuese una mujer que pudiese estudiar, que era una familia bastante laica, y al final esta revolución islámica pues la hizo cuando era niña vivir un choque cultural súper grande y tener que enfrentarse a una realidad de un modo muy brusco. De nuevo, la mayoría del libro fue contado desde su perspectiva de la niñez, y yo creo que también puede ser una buena forma de adentrarse en esta cultura. El siguiente libro también lo tenía apuntado, pero hace muchísimo tiempo, y es Cisne Salvaje de Yung Chang. De nuevo vamos a China. Esta es una autora china que actualmente vive en Londres, y este libro no te apunto qué premios tiene, pero son muchísimos. Fue un super bestseller en su día, pero es un libro que actualmente sigue prohibido en la China continental, porque es un libro que nos cuenta de historia y política china durante el siglo XX. Y yo creo que al final que siga prohibido en China es la muestra de que es un libro que realmente nos va a contar la verdad. Me parece muy curioso. Es un relato autobiográfico de su propia vida en China, empezando en 1909. Y nos habla pues de cómo ella pertenecía también a una familia adinerada, sus padres estaban afiliados al Partido Comunista, y cómo lo vivió ella desde esta perspectiva un poco
no superior, pero que no vivió realmente lo que fuera China pobre. Y también nos habla de cómo lo vivieron las distintas mujeres de su familia en las 3 generaciones, su abuela, su madre, ella misma. Me da un poco de respeto y por eso hasta ahora no lo he leído, por si se mete mucho en temas históricos y políticos. Se quedan muchos nombres de distintos políticos de la historia del siglo XX que yo creo que se me va a hacer un poco denso, pero el que tenga también esta parte de trama de historia familiar lo puede hacer quizás un poco más ameno, y sí que me gustaría animarme con él, quizás no ahora, pero sí a lo largo del año. El siguiente libro que yo creo que puede ser del que menos conozco de esta lista es El Dios de las pequeñas cosas de Anurday Roy. Cada libro que pasa digo peor el nombre, sinceramente, pero yo me esfuerzo igual. En este caso es una autora india. Este libro fue Booker Prize de 1997 y es una autora famosa en India por ser muy activista de los derechos humanos, del medio ambiente, y esta fue, creo que, su primera novela, y tampoco sé mucho, yo os digo, más que cuenta un poco de nuevo la historia india contada desde una familia que tiene unos hijos gemelos, y eso es sinceramente todo lo que sé, que cuenta muchísimas desgracias de la historia india contada por esta familia con muchísimo humor, lo que hace que el libro no sea de nuevo tan duro, y eso es un poco lo que me ha llamado la atención. Hablando de libros duros, pasamos a Primero mataron a mi padre de Lone Ungo, autora camboyana, que nos cuenta su propia vida y cómo ella tuvo que sobrevivir al régimen de los Khmeres rojos. La historia del genocidio camboyano, del que yo misma desconozco muchísimo. Y eso que debería tener muchísima más relevancia en la historia, ¿no? Porque ha sido uno de los mayores genocidios de la historia. Nos cuenta cómo lo vivió ella en primera persona desde sus 5 hasta sus 9 años. Empieza, como dice el título, cuando los Khmeres rojos se llevan a su padre y lo mataron. Y se desarrolla un poco pues cómo ella tuvo que ser niña soldado. A día de hoy, pues cuando terminó todo esto, ella pudo emigrar y actualmente creo que vive en Estados Unidos después de la guerra civil, pero se centra sobre todo en estos episodios de su infancia y me llama mucho la atención de nuevo porque es un conflicto del que yo desconozco muchísimo y que está contado desde el punto de vista de una niña, en este caso muchísimo más pequeña, y cómo ella tiene que afrontar todas estas vivencias tan duras. Vamos ya con el último libro, que es Por favor, cuida de mamá, de Kyun Sun. Es que de verdad, entre el nombre y la letra que tengo, Sun. Bueno, como os lo estaré dejando todo por aquí. No, esta autora es coreana. No sé, creo que he dicho que es japonesa, pero es coreana. Tengo un cacao mental. Bueno, este libro también me ha llamado mucho la atención porque fue la primera mujer en ganar el premio de Man Asian literario, y me llamó mucho la atención porque va un poco al hilo de este vídeo que subí hace poco contando que quería leer libros que hablasen más sobre maternidad y sobre familias contadas desde el punto de vista de la madre y de cómo es para ella el dar a luz y el criar a sus hijos. En este caso es la perspectiva inversa, porque nos cuenta la historia de una familia en la que la madre se pierde y los 4 hijos que tiene, una vez su madre ha desaparecido, se paran a pensar un poco hasta qué punto conocen a su madre y cómo su madre les ha criado, la recuerdan un poco y analizan un poco su vida y cómo fue para ellos, pues eso, lo que estoy diciendo todo el rato, que su madre les criara. Me llama mucho la atención en este caso la trama y de nuevo concebir el concepto de familia desde una perspectiva a la que no estamos acostumbrados, en este caso la de familia coreana, que es algo que se me hace bastante ajeno. Estos son los 9 libros que me gustaría leer, algunos este mes y el resto a lo largo del año, sobre todo para poder conocer más del día a día, de la historia y de la cultura asiática de diferentes países. Dejadme por comentarios si vosotros vais a participar en esta iniciativa, y aunque no sea así, si alguno de ellos os ha llamado la atención y lo queréis leer por cuenta propia a lo largo del año. Y esto ha sido todo por hoy. Yo os mando un besito muy grande y cuidaros mucho. Adiós.